Hola amados, ¿cómo están? Dios les bendiga. Doy muchas gracias a Dios por ustedes. Gracias por permitirnos llegar semana a semana a sus hogares, poder compartir palabra del Señor. Quizás usted no ve en un celular, en un tablet, en un computador, en el televisor, sea de la manera que nos ve o nos escucha. Queremos bendecirle y queremos darle gracias a Dios por su vida. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y eso es una promesa del Señor. Y sabemos que el Señor habla de distintas maneras. De distintas maneras. A veces nos habla a través del silencio. Y a través de Dios nos habla fuertemente. Pero Dios siempre habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quiero honrar la vida de todos aquellos que esta semana nos han ministrado palabra del Señor en los devocionales. Dios les bendiga de una manera sobrenatural y damos muchas gracias a Dios por ustedes. Gracias por enseñarnos el tema de esta semana. Honra a Dios. Y somos llamados a honrar a Dios, somos llamados a buscar el rostro de Dios, somos llamados a aferrarnos al nombre del Señor. Y cada uno de nosotros somos desafiados como cristianos a ser sal y a ser luz. Es interesante. Se han dicho muchas profecías que Chile será para Cristo, que vamos a tener un presidente evangélico, pero, y sin entrar en polémica en esto, yo no sé si Chile va a cambiar o Latinoamérica va a cambiar con presidentes evangélicos. No sé si Chile va a cambiar con políticos evangélicos. No sé si Chile va a cambiar cuando todos sean cristianos evangélicos. Personalmente no lo creo. Personalmente creo que Latinoamérica, Chile y los países van a cambiar cuando los cristianos realmente sean sal y sean luz. Cuando en vez de tener una religión, tengan una verdadera relación con Dios, una relación de santidad, una relación de temor a Dios y una relación que honre a Dios, que decida honrar a Dios y dé gloria a Dios con lo que hace y con lo que vive. La palabra gloria en la Biblia es el término hebreo kavod, que significa algo de gran peso, algo de gran valor, algo de mucha, pero mucha estima. Y cuando se habla de la gloria, se habla de la gloria de Dios. Y es importante que nosotros fuimos creados para la alabanza y para la gloria del Señor. Fuimos creados para estar con Él, fuimos creados para alabar su nombre, fuimos creados para refugiarnos en sus promesas, entendiendo que Él es nuestro Padre y es un buen Padre. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este principio, yo quiero invitarles a que podamos reflexionar en este día en el Salmo 86. Salmo 86, versículos 11 y versículos 12. Dice así la palabra del Señor, leo en la Nueva Traducción Viviente. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón, para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre. Gracias al Señor por su palabra. El salmista, esta es una oración de súplica de David, del salmista, y de una u otra manera nos está, cuando uno lee el contexto del pasaje, nos vamos a dar cuenta que el salmista David está hablando de esta súplica individual que revela una gran crisis personal que estaba pasando David. Los salmos son vivenciales, muchos de ellos. Y estos salmos vivenciales de alguna manera expresan las emociones, expresan el momento en que estaba viviendo el salmista. Y David se caracteriza por expresar sus sentimientos, sus emociones, de alguna manera
verdaderas oraciones. Y esta es una oración de súplica, el Salmo 86, de David. Y donde él reconoce que necesita de Dios, reconoce que necesita la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, la enseñanza de Dios, y necesita aprender a depender de Dios. Entonces, nosotros cuando nos acercamos al texto, vamos a leer los versículos anteriores y los posteriores al verso 11 y verso 12, y vamos a darnos cuenta de este mismo concepto. Entonces, en la segunda sección del capítulo, el salmista entremezcla las alabanzas, por ejemplo, del verso 8 al 10, alaba a Dios. El verso 11 habla de la súplica, y el verso 12 y 13 habla de gratitud. Entonces, cuando vemos esto, vamos a darnos cuenta que el salmista expresa una situación personal que estaba viviendo en ese tiempo. Todos nosotros también vivimos una fe viva. Y la fe viva tiene que ver también en que expresa y satura distintas áreas de nuestra vida. Todos nosotros pasamos por crisis, todos pasamos por dificultades, todos pasamos por reconocernos pecadores y reconocer que necesitamos buscar del Señor. Entonces, cuando en el versículo 11 se nos habla de que el Señor nos quiere enseñar, y el salmista dice, enséñanos tu verdad, enséñanos tus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, dice la Escritura. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Engañoso es el corazón, dice la Escritura. El corazón. Entonces, cuando basamos nuestra relación con Dios simplemente en emociones, en algún momento dado las emociones nos juegan malas pasadas. Entonces, podemos ver que el Salmo 86, versículo 11, dice, concédeme pureza de corazón para que te honre. Somos llamados a honrar a Dios. Y cuando honramos a Dios en nuestras vidas, damos gloria a su nombre. Entonces, en vista de eso, cuando nuestras vidas deciden honrar a Dios, tenemos que entender que el carácter de un cristiano es más importante que los talentos que podamos tener. El carácter es mucho más potente, es mucho más importante que el talento. Por ejemplo, cuando nuestros hijos pasan por periodos de rebeldía, cuando viven tiempos de adolescencia, cuando son más pequeñitos, son más grandes, pasan por etapas de rebeldía. Pero esa etapa de rebeldía no tiene que ver que es su esencia o su identidad, sino que es una condición circunstancial, momentánea. Debemos entender que muchas veces pasamos por momentos difíciles. Di el ejemplo de los adolescentes. Pero también podemos dar el ejemplo de una persona que está pasando por una etapa difícil, una etapa de depresión, una etapa de desconsuelo. Lamentablemente, en nuestras iglesias evangélicas se nos ha enseñado que la depresión, un cristiano no puede tener depresión. O un cristiano no puede pasar por momentos difíciles. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Hay hechos en la Escritura que nos hablan que también muchos siervos de Dios pasaron por estados depresivos. Entonces, yo siempre digo, cuando dicen que un cristiano no puede tener depresión, yo siempre digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si todos nosotros pasamos por momentos difíciles. La gran diferencia es que el Señor nos enseña, nos fortalece, aprendemos y Dios nos va sanando en el proceso. Dios es un Dios de procesos. Entonces, si a ti como cristiano te han hecho sentir que porque tienes depresión, si a ti que eres cristiano te han hecho sentir mal porque estás pasando por momentos de desesperación, de desesperanza, y te han hecho sentir que no calificas, que no eres un buen cristiano por sentirte así, déjame decirte que la Biblia dice que
y yo creo que entiendas esto. Dice que lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nadie de nosotros califica. Nadie de nosotros se sacó el primer lugar. Había una canción antigua que dice, las pintas de lo de menos. Dice una parte de una canción, no me la sé entera. Y tampoco lo voy a cantar para que no apaguen el televisor o no apaguen el celular. Pero la pinta los de menos. ¿Saben? Lo externo es lo de menos. ¿Cómo me he visto? Es lo de menos. Dios ve el corazón. El corazón. Entonces, lo que está pasando es algo circunstancial. No es tu vida. Es un proceso, es parte del proceso. El salmista escribía y expresaba sus emociones a través de los salmos. Usaba estos poemas que se hacían canciones, que se hacían alabanza, que se hacían adoración, de acuerdo a su realidad que estaba viviendo en ese momento especial. Amado, recuerda, la fe acalla el miedo. La fe acalla el miedo. Los programas, las liturgias, las estrategias que podamos tener como iglesia no son lo más importante. Los programas, las liturgias no es lo más importante. La fe viva versus la religión nos hace entender que el honrar a Dios tiene que ver más allá de tener o formar parte de una religión. Una vida que honra a Dios es una vida que se derrite por la presencia del Señor. Se derrite por querer estar con Dios. Se deleita en honrar y alabar y adorar su nombre. Vive para honrar a Dios. Debemos entender que debemos poner el corazón para adorar con poder de Dios. Pon tu corazón para alabar a Dios, adorar a Dios con todo lo que eres. Es poderosa la adoración cuando nosotros nos derramamos realmente delante de Dios, cuando nos reconocemos pecadores, cuando nos reconocemos necesitados de Dios. Ninguno de nosotros califica. Y de alguna manera mucha gente nos está juzgando continuamente. Debemos de dejar de ser personas que siempre están apuntando. Y debemos ministrar o llorar y bendecir a otros. Un corazón que busca honrar a Dios. Debemos tener un corazón que busca honrar a Dios. La religión no cambia a nadie. La paradoja es que puedes servir a Dios sin conocer a Dios. Puedes cantar, adorar, ministrar las alabanzas, predicar, enseñar, servir sin conocer a Dios. Porque conocer a Dios también tiene que ver con temerle a Él, con servirle con temor y temblor. Puedes cantarle, puedes adorarle con sinceridad, pero quizás estás lejos de Dios. Tu corazón está lejos de Dios y no te has convertido realmente al Señor. Y vivimos llenos de emociones. Un cántico antiguo decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y se nos enseñó que de alguna manera no podemos estar enojados, no podemos sentir a veces emociones difíciles. Levante la mano allí el que alguna vez ha tenido rabia. Yo he tenido rabia un par de veces, o muchas veces. Levante la mano aquel que ha llorado por impotencia, por sentir que la vida es injusta, por sentir que las cosas no salen como uno las soñó, las esperó. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados? Pero, amado, muchas veces lamentablemente nos quedamos en esa sensación. Nos quedamos
en esa situación que de una u otra manera nos aleja de esa relación y esa intimidad con Dios. Nos llenamos de culpas, nos llenamos de amargura, nos llenamos de aquellas cosas que nos aprietan y nos alejan del Señor. Entonces, cuando nosotros decidimos honrar a Dios significa darle gloria a Él, reconocerle que Él es lo máximo. Cuando decidimos tener un corazón así, no quiere decir que debemos estar 100% para adorar a Dios. Ojo con lo que voy a decir. Me voy a expresar bien en lo que estoy diciendo. Miren, hay muchas personas que en algún momento dado les he hablado, en mi vida como cristiano les he hablado de Jesús. Y me dicen, cuando yo cambie, voy a ir al templo. O voy a ir a la iglesia, dicen. Cuando yo deje el alcohol, deje la droga, deje esto, lo otro, deje los garabatos, realmente voy a ir al templo. La gente cree que cuando deje muchas cosas recién puede ir al templo. La Biblia dice, el que tiene necesidad de médico no es el sano, sino el enfermo. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice, amados y amadas, que en la iglesia, como decía hace unas semanas atrás, no es un museo santo de santos, es un hospital de pecadores. Estamos necesitamos del Señor. Y se nos ha enseñado que no podemos estar tristes. Sí podemos estar tristes, podemos enojarnos, podemos sentir impotencia, podemos sentir frustración, podemos sentir miedo, podemos sentir temor. Porque Dios nos creó con sentimientos, Dios nos creó con emociones. La gran diferencia es que existe lo temporal y lo eterno. Las cosas temporales van a pasar. En este mundo, dice la Biblia, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios por ello. En esta sociedad, en este mundo que vivimos, lloraremos, reiremos, tendremos conflictos, preocupaciones, pero confiemos, lo mejor está por venir. Cristo viene. Gloria a Dios por ello. Entonces, no te sientas culpable cuando te sientas triste. No te sientas culpable cuando hay momentos que no quieres hablar con nadie o no quieres despertar. El gran problema es cuando tú te quedas o nos quedamos pegados en esas sensaciones, en esas circunstancias o en esas cosas que nos roban la vida. Decide por fe ser feliz. Decide por fe dejar que Dios sea cambie tu lamento en baile. Que cambie tu lamento en esperanza. Que cambie tu lamento en fe. Decide adorar a Dios. Decide honrar a Dios con tu vida. Da gloria a Dios. No desperdices la oportunidad maravillosa de adorar a Dios. Entonces debo hacer una pregunta. ¿A quién honras más en este tiempo? ¿Honras más tu trabajo? Es paradójico. Conozco personas que jamás se les pasaría por la mente llegar a su trabajo tarde. Pero al templo pueden llegar tarde. A las cosas de Dios pueden llegar tarde. Quizás muchos de ustedes están escuchando que estoy predicando porque no son capaces ni siquiera de sentarse para dedicar este tiempo para ser ministrado la palabra. Porque lavar la loza es más importante que escuchar la palabra de Dios. Ah, no, es que yo hago cosas pero estoy escuchando. No, escuchar no es lo mismo que oír. Usted está oyendo, pero no está escuchando, no está tomando atención. Decida dedicar tiempo a Dios. Dele a Dios la importancia que se merece. Deje por un momento lo que está haciendo y dedique un tiempo a adorar a Dios. Dedique un tiempo a honrar su nombre. ¿Por qué siempre vivo corriendo? ¿Por qué siempre hay tiempo para tantas cosas pero no para Dios?
Decimos amar tanto a Dios, pero aseguro que quizás hay cosas más importantes para usted que Dios. Su trabajo es más importante, su familia es más importante, su esposa es más importante, sus hijos son más importantes, su profesión es más importante, su equipo de fútbol es más importante, su auto. Conozco a personas que pasan tardes enteras limpiando sus autos. Y no estoy diciendo con esto que sea malo, pero a veces aman más los autos que las personas. Dedican tiempo a los animales. Pero cuando se trata de orar, cuando se trata de leer la palabra o cuando se trata de congregarse, no tienes tiempo. Dice, el pastor predica muy largo, los devocionales son muy largos, las alabanzas son muy largas y al final todo es muy largo, pero para otras cosas sí hay tiempo. Honra a Dios. Decide honrar a Dios. No desperdicies. No te des el lujo de desperdiciar la oportunidad de honrar y adorar el nombre del Señor. La actitud de tu vida debes basarla en honrar a Dios. No bases tu adoración en las cosas externas, en lo musical, en que suena bonito, en que cantamos bonito, sino en lo interno. Deja que Dios ministre tu corazón, mi corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: todo lo que hagas o digas, háganlo como representante del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hagas o lo que digas, hágalo como para el Señor. Rinde tu corazón a Dios. Entonces, el versículo 11 de este capítulo 86 nos está invitando a honrar a Dios. A que Él nos dé un corazón puro. A que seamos enseñados para poder cambiar, para poder transformar lo que hay que transformar en otros corazones. Debemos aprender también a honrar a Dios con otros bienes. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de todo lo que produces. ¿Saben? Y con esto no estoy diciendo que les voy a pedir plata. No se asusten. Le estoy diciendo que honra a Dios con los bienes. Honra a Dios con lo que usted tiene. Honra al Señor. Que las cosas materiales no sean más importantes en su vida. Porque todo eso es temporal. Un día tenemos y otro día no tenemos nada. Un día estamos sanos y otro día podemos estar enfermos y lo perdemos todo. Por eso la Biblia dice que la vida es como una neblina que aparece y luego desaparece. Son cosas temporales. Lo material que puedas alcanzar hoy en la vida o la prosperidad que puedas alcanzar hoy en la vida es temporal. Cuando te mueras no te lo vas a llevar a la tumba, no te lo vas a llevar al más allá. Sí, en el más acá puedes disfrutar muchas cosas de los bienes y está bien. Es una honra ser bendecido y prosperado. Pero quiero invitarte a lo siguiente: que las cosas materiales no sean lo más importante en tu vida. La prosperidad bíblica tiene que ver con bendecir a otros, ayudar al más débil, al más necesitado, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Es una labor de la iglesia, a preocuparse de los extranjeros. En este tiempo de pandemia, de cesantía, es tiempo que nosotros podamos despertar. Despertemos. Honra a Dios con lo que tienes. Honra a Dios con tus bienes. Ponlos al servicio de la obra. Ponlos al servicio de otros. Invierte en el reino. Invierte en las personas, en las vidas. Dios va a bendecir tu vida. Honrar es dar reconocimiento a alguien o a algo. Es manifestar respeto, buena opinión por alguien que se lo merece.
Honrar a Dios con mis bienes significa, en primer lugar, reconocer que todo es y proviene de Dios. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Mire, Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 11, versículo 12, dice: tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las riquezas de las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Primera Crónica 29, 11 y 12. En la práctica, amados, yo adoro y le demuestro a Dios mi honra de diferentes maneras. Y una de las cosas que necesitamos aprender es a honrar a Dios con nuestros bienes. A honrar a Dios con lo que Dios nos ha dado. Bendigamos a otros. Sirvamos a otros con alegría. Debemos también honrar a Dios con nuestros dones. Hay gente en estos tiempos que muchas veces sirve a Dios sin conocer a Dios, como decía. Usted no puede darse el lujo, yo no me puedo dar el lujo de buscar a Dios sin que realmente quiera honrarle. No podemos darnos el lujo de querer buscar a Dios sin honrarle, sin glorificarle con nuestras vidas. A Dios se le respeta. Hay que respetar a Dios realmente. Debemos cultivar el respeto y la honra, la presencia de Dios. Cultivemos la oración. Debemos amar la presencia de Dios, amar lo que Él nos ha dado, amar lo maravilloso que es servirle, que es buscarle, que es reconocerle. Abrázate al Señor. Cuando yo digo honra a Dios con tus dones, es porque Dios te ha dado capacidades, dones que quizás están dormidos, dones que quizás tú hoy día no sabes que tienes. Pero si tú entras en intimidad con el Señor y entras en comunión con otros, muchos cristianos van a ver la gracia que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, y tú vas a honrar también. Pero ojo, el carácter es más importante que el talento. No olvides eso, que puedo ser talentoso en lo que hago, pero si mi carácter no está centrado, concentrado en relación o en sintonía con la presencia de Dios, es solo talento. Que tus dones sirvan a Dios, honren a Dios. ¿Saben? Cuando a un músico, uno le pregunta, o cuando tocan tan bonito, o cantan tan bonito, y uno le dice: felicitaciones, lo hizo muy bien. Y dicen: no, la gloria es para Dios, yo no he hecho nada, solamente es porque Dios me ayuda a hacerlo. Y yo digo, ¿sabe? Efectivamente, Dios le ayuda y le da gracia. Pero detrás de eso hay dedicación, hay disciplina, hay horas de ensayar, hay horas de aprenderse una canción, de aprenderse una melodía, de tocar un instrumento hasta que salga bien. Nuestros músicos son geniales, nuestros cantantes son geniales, pero hay una dedicación allí para que ese talento, ese don se perfeccione. Pero ojo, el carácter sigue siendo más importante que el talento. Si yo no cultivo mi carácter, cuando me hablo de carácter no me estoy refiriendo si soy enojón o soy bueno para reírme. Carácter me estoy refiriendo a esa relación que tengo, a esa intimidad que tengo con Dios. Y Él va transformando las cosas que debe transformar en mi carácter. Siendo más pacientes, manifestando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como dice Gálatas 5:22. Honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con tus bienes. Honra a Dios con los dones que Dios te da.
que entender que Dios nos llama a tener intimidad con Él. Dios nos llama a ser llenos de Él. Nos llama a ser valientes, a ser unidos. Dios nos llama a que podamos vivir la vida con la autoridad y poder que Él nos da. Pero sobre todas las cosas, que amemos su presencia y amemos esa intimidad con el Señor. Refúgiate en el Señor. Abrázate a Dios. Deja que Dios te sorprenda y que Dios se glorifique de una manera sobrenatural. Honra a Dios y da gloria a Dios. Verso 12 dice: con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre. En este desafío que tú tienes de honrar a Dios. Honrar a Dios tiene que ver con intimidad. Decide dar gloria a Dios. Entrega una alabanza al Señor. Recuerda que con una mano alabamos a Dios y con otra nos secamos las lágrimas. Recuerda que con una mano alabamos a Dios y con la otra entregamos, damos a otros. Con una mano alabo a Dios y con la otra mano ayudo a otros a salir afuera. ¿Sabes? Abraza al Señor. Glorifica a Dios. Con toda tu fuerza glorifica a Dios. Decide glorificar a Dios. Decide honrar a Dios. Decide arrepentirte de aquello que te aleja de Dios. Tú sabes aquello que te aleja de la santidad. Tú sabes lo que te aleja de la intimidad con Dios. Y aunque tú vayas y vayas y vayas, te estás dando el lujo de perder la intimidad con Dios si no te arrepientes de tus pecados. Si no sales del hoyo donde estás. Decide salir donde estás. Decide pedirle a Dios que te saque de la adicción, que te saque de aquello que te tiene destruido o destruida, y decide adorar su nombre por siempre. Que Dios te fortalezca, decide honrar a Dios, que Dios te bendiga, decide dar gloria a Dios. Alaba su nombre, descansa en Él y descansa en sus promesas. ¿Qué es aquello que le está quitando? Que te está quitando ese tiempo de intimidad con el Señor. ¿Es verdad? Quizás hay cosas más importantes. Por lo menos cuando nos juntábamos en el templo, nos podíamos ver, y quizás estaba sentado todo el momento de la predicación. Ahora como no nos vemos, simplemente hay cosas más importantes. Dedica tiempo al Señor, adora a Dios, alaba al Señor. Dedica un tiempo diario a buscar y a refugiarte en el Señor. Al terminar, quiero dar muchas gracias a Dios, porque ayer sábado estuvo cumpleaños mi hijo Elías, cumplió 18 años. Alegras mucho mi corazón, hijo. Y oro para que tú seas un hombre que tema a Dios. Oro para que tú seas un hombre que honra a Dios en todo lo que hace. Y oro a Dios para que tu vida glorifique el nombre del Señor. Tu intimidad con el Señor se cultiva todos los días. Yo te amo profundamente como Padre. Pero recuerda que tu Padre Celestial te ama con mucho más pasión, con mucha más dedicación, con mucha más sabiduría y con muchas más fuerzas de lo que yo te amo. Hijo, te honro, feliz cumpleaños, ya estás muy grande, 18 años. Perdón que me haya tomado este momento, pero también quiero honrar a mi hijo y a Benjita también. Lo amo mucho a Benjita. Gracias, amados, por sus oraciones, por bendecirnos. Muchas gracias por orar por la familia pastoral. Estamos en la lucha y estamos sostenidos. Ustedes nos levantan los brazos de un lado y del otro hasta que haya en nuestras manos firmezas. Muchas gracias por bendecirnos.
Cuando bendecimos y ayudamos a otros y nos dedicamos a bendecir a otros, también honramos a Dios. Cuando somos iglesia, cuando lloramos, cuando reímos, cuando nos levantamos los brazos, cuando nos enseñamos, honramos a Dios. Honra a Dios, glorifica a Dios, busca del Señor, vuelve a Él. Somos iglesia, somos Amisada. Y Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor y por darnos el privilegio de buscar tu rostro y descansar en tus promesas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted quiere llamarnos o escribirnos, por favor hágalo al teléfono que está saliendo en pantalla. Queremos orar por usted, queremos bendecirle. Vuelva al Señor. Decida honrar a Dios. Decida ordenar su vida. Decida darle gloria a Dios con su vida, con sus bienes y con los dones que Dios le ha dado. Bendiciones.